caso voy a pasar por goteo, ¿vale? Un poquito. Y bueno, sí me gustaría que si tenéis, en vez de esperar al final, pues para un poco hacerlo más dinámico, si queréis hacerme alguna pregunta o durante la charla, pues mejor, porque así un poco dirigimos también la jornada hacia vuestros intereses, que es de lo que se trata, ¿vale? Entonces, yo quería saber un poco qué perfil tenemos aquí. ¿Sois agricultores? ¿Sois técnicos? Hay agricultores, hay empresas de riego, hay técnicos, me imagino. Vale. O sea, que de todo. O sea, no puedo... Bien. Bueno, antes de nada voy a hablar un poco de la empresa. Nelson Irrigation es una empresa americana, como digo, está situada ahí en ese punto, en un pueblo que se llama Walla Walla, en mitad del medio rural, 30.000 habitantes, rodeado de mucha agricultura. Precisamente este año cumple 50 años y es una empresa que se dedica realmente al desarrollo y a la venta de productos de alta tecnología, cosas raras en el mundo del riego normalmente. Y aquí os he puesto un poco los sectores en los que trabajamos. Algunos productos seguro que los conocéis, como los aspersores para pivot, los rotator, que seguramente será el aspersor de pivot pues, más instalado en España, aunque también estamos en coberturas. En esta zona hay mucho rotator para cobertura. En microaspersión, en frutales, complicado en España por la profunda cultura de goteo que tenemos, pero una opción más a tener en cuenta. Y también fabrica válvulas y cañones, que posiblemente también conoceréis. Bueno, mi charla se llama Elección de emisores. ¿Por qué elección de emisores? O sea, no quiero hablar directamente de lo que es un emisor de baja presión, o sea, no voy a hablar directamente de que la solución para mejorar la eficiencia energética de una instalación de riego es instalar un aspersor de baja presión, sino que me gustaría explicaros cuando yo estoy decidiendo o eligiendo un emisor, qué factores además estoy decidiendo en el cultivo, ya que seguramente el emisor, el chuflito, el pajarito, eso que le damos tan poca importancia en muchos casos, estamos decidiendo no solamente el consumo energético de la instalación, sino también muchos otros factores que inciden en la producción, en la calidad, en el mantenimiento o las condiciones del suelo, ¿vale? Entonces, quizá la presentación es un poco caótica. Lo que voy a intentar es hablar de muchas cosas e ir haciendo referencia a lo que hace la baja presión, ¿vale? Estaba pensando antes, digo, ¿qué es la presión, no? Bueno, yo creo que la presión, como sabéis, pues si la tenemos es estupenda, porque la presión tiene muchísimas cosas buenas para el suelo, muchísimas cosas buenas para el cultivo. Estaba pensando que era un poco como las calefacciones, ¿no? O sea, pues que esté un poquito más alta de la cuenta, pues se agradece, ¿no? El tema es ser óptimos, ¿no? en el uso que hacemos. Vale, entonces el primer mensaje que os quiero dar es que no se trata de elegir el aspersor que trabaja a menos presión, sino de elegir la máxima presión de trabajo a la que puede trabajar el aspersor con el mínimo coste energético. ¿Qué nos encontramos en campo? En campo nos encontramos con que tengo en pivot, por ejemplo, que se usan comúnmente reguladores de presión. Pues me voy a encontrar que tengo un regulador de presión de 10 psi, pero luego por el tubo del pivot me están pasando 35. Bueno, pues hay que entender bien qué hace cada elemento de mi instalación. En ese caso, el regulador de presión sería un punto donde yo estoy perdiendo de 35 a 15 psi, un punto donde yo estoy perdiendo presión, pero toda esa presión, ¿vale? La estoy pagando, porque la estoy consumiendo, se la estoy mandando a la bomba y la tengo que pagar. Entonces, lo suyo sería que si yo tengo un regulador de 15 psi, pues intente que no vaya por la tubería del tubo más presión de la que necesito, ¿vale? También, ¿qué pasa? Bueno, pues que al final también, lo que os decía, esa presión tiene consecuencias que vamos a ir viendo. Otra cosa que también quería comentar y que he apuntado aquí es que cuando hablamos de eficiencia energética, o sea, ya estáis viendo, ya os habéis dado cuenta que la eficiencia energética es una cosa muy compleja
y que hay que saber mucho de todo. No vale con saber de riego, hay que saber de energía, hay que saber de bombas, hay que saber de materiales, hay que saber de emisores, hay que saber de todo. Es un tema muy, muy complejo. Y luego está toda esa parte que también os voy a hacer hincapié más adelante, que es en todo eso que no cuesta dinero, que son los hábitos de trabajo de la instalación. Que ahí, sin hacer ningún tipo de inversión, podemos modificar mucho nuestra facturación, cosa que también tenéis que tener en cuenta. Entonces, lo que os pongo ahí es que en eficiencia energética no trabajamos con la presión o caudal del emisor, ¿vale? Sino que vamos a trabajar con la presión caudal del sistema. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo, imaginaos, tengo una instalación donde tengo goteo y tengo una cobertura, bueno, pues está claro que dependiendo de los sectores que yo abra, dependiendo de los sistemas de riego que yo esté utilizando, la presión del sistema será más alta o más baja. Total, que si yo necesito, o sea, ese goteo que me consuma muy poca presión, pues en definitiva no me está repercutiendo sobre el consumo energético. Un poco, no sé si... O sea, a lo mejor esto lo sabéis todo muy bien y estoy haciendo hincapié en cosas que ya sabéis, pero bueno, yo creo que es importante porque ya no es que lo sepáis, ¿vale? Es que no se aplica en campo, ¿vale? Entonces estamos aquí para que todo esto se pueda aplicar en campo. También quería decir que la mejora de la eficiencia energética en la elección de emisores la podemos hacer en todos los sistemas de riego, la podemos hacer en goteo, cobertura total, microaspersión y también goteo. Voy a hablar algo de goteo porque entiendo que debe ser parte de esta presentación, pero os quería preguntar qué pensáis que es el punto crítico a nivel de consumo energético en una instalación de goteo. Efectivamente, el filtro. O sea, tenemos sabéis que en riego hay muchísimos topicazos, que los iremos comentando, ¿vale? Donde sí decimos que el goteo es el más eficiente, el que menos presión consume. No es así, por lo que os digo, porque en eficiencia energética trabajamos con presiones de sistema y el goteo tiene un elemento obligatorio, ¿vale? Que es el filtrado. Tenemos que tener un filtro bien dimensionado, hacer el adecuado mantenimiento para que esa pérdida de carga sea mínima en el filtro y poder trabajar y poder mejorar la eficiencia energética, ¿vale? A ver. Y lo que os decía antes, esto es muy, muy, muy importante en eficiencia energética. Hay un montón, o sea, aquí lo que estamos hablando mayoritariamente en el proyecto EFIREN son en inversiones, actuaciones, modificaciones en las instalaciones que nos van a reducir el consumo energético. Pero hay una parte muy, muy importante de la eficiencia energética que es el manejo del agua. Y que con el mejor sistema, el más eficiente, el que menos consumo energético tiene, si no hago un buen manejo, voy a tener un alto consumo energético, ¿vale? Y haceros hincapié también de que esto es gratis y que es lo más complicado de hacer en una instalación, cambiar la manera de organizarse, los tiempos, en fin, todo eso que es gratis, pues es más fácil cambiar la bomba que cambiar los hábitos de mi explotación, aunque sea gratis. Pido perdón si generalizo, sé que esto no es así, que de todo en el sector del riego, ¿vale? Pero bueno, un poquito para que me entendáis. Vale. Ay, esto no lo quería yo poner. Vale. O sea, ¿en qué pensáis que influye la presión? ¿Qué es lo que hace cuando yo reduzco la presión en un emisor? ¿Qué estoy haciendo? Básicamente estoy haciendo dos cosas. Estoy reduciendo el radio de alcance, ¿vale? ¿Qué supone reducir el radio de alcance? Pues que si yo antes aplicaba un volumen de agua en este radio y ahora lo voy a aplicar en este, pues estoy aplicando mucha más agua en una superficie mucho más pequeña. O sea, la misma agua en una superficie más pequeña, por lo que estoy aumentando la pluviometría instantánea de mi sistema de riego. ¿Eso es importante? Claro que es importante. ¿Por qué? Porque si esa pluviometría instantánea es muy alta, puedo tener problemas de escorrentía, que tenemos mucho en campo, problemas de escorrentía, puedo tener problemas de encharcamiento derivados de esa escorrentía, en fin. Modifico esas condiciones que pueden incidir, o sea, puedo perder planta por esos encharcamientos, ahora os pondré también algunas fotos. En fin, estoy modificando
el riego, ¿vale? Y también lo que estoy incidiendo es el tamaño de gota. Pues imaginaros, yo tengo un aspersor trabajando a 4 bares, o sea, tengo aquello, veo lluvia, el arco iris se refleja en el... ¡Qué bonito! Cuando tengo baja presión, lo que estoy haciendo es que tengo un tamaño de gota mayor. ¿Qué pasa? Que no es que ese tamaño de gota sea mayor, lo que hacen los fabricantes es que utilizan otras tecnologías para lo que no puede hacer la presión, que lo haga físicamente el aspersor, ¿no? Y entonces, bueno, pues realmente tenemos que tener un suelo muy complicado para que un tamaño de gota nos esté afectando, pero los hay, los hay. Y sobre todo, ¿qué hace un tamaño de gota grande? Erosiona más el suelo, me puede compactar más el terreno y me puede influir en la germinación de un herbáceo, por ejemplo. Puede que esa compactación no deje que esa semilla pueda, ¿vale? Entonces, lo que pongo es que cuando elegimos el emisor no solamente estamos decidiendo sobre la energía del sistema, como decíamos antes, no solamente estoy mejorando la eficiencia energética, también estoy tomando decisiones sobre otros factores que van a afectar de manera significativa, yo creo, al desarrollo del cultivo, la producción, la calidad, operaciones de mantenimiento de la explotación, un montón de cosas, ¿vale? Esto me duele la cabeza, no sé si será por esto, ¿no? Esto que debe estar muy incómodo. Vale. Bueno, entonces, ¿qué os pongo aquí? Que yo creo que una cosa fundamental a la hora de elegir el emisor y cualquier elemento de una instalación de riego, pero como vamos a hablar de emisores, nos vamos a centrar en los emisores, es que hay que tener un conocimiento profundo de los emisores, de los diferentes tipos de emisores que hay, ¿vale? Tanto de aspersión como de goteo. ¿Por qué os digo esto? Porque esto, depende del emisor que yo elija, me va a influir en el dimensionamiento hidráulico de esa instalación. Imaginaros que yo quiero trabajar con un aspersor de baja presión, ¿vale? Y entonces eso hace que mi alcance se reduzca de 12 a 10, imaginaros. Bueno, pues entonces quizá si tengo que tener un solape del 100%, ¿vale? Pues voy a necesitar reducir el marco de riego, eso me va a suponer mayor número de aspersores, eso me va a suponer una serie de cosas que tengo que tener en cuenta en el diseño, porque si no lo hago bien, pues ¿qué va a pasar? Pues que no voy a regar bien, seguramente me va a faltar presión, y estos errores, por ejemplo, los vemos, cada vez en riego parece que los agricultores se hacen las cosas más ellos mismos, ¿vale? Pero muchas veces lo que nos encontramos es que ese dimensionamiento que no se calcula, pues tiene errores en producción, en económicos que hay que resolver. Lo que os decía, también hay que conocer las diferentes tecnologías. ¿Por qué os digo esto? Porque imaginaos yo me acuerdo, ahora estoy más en aspersión, estoy menos en goteo, pero también he trabajado en goteo, pues había, por ejemplo, pues goteros, ¿vale? Que su curva de descarga, goteros autocompensantes, ¿vale? ¿Sabéis cómo es la curva de descarga de un gotero? Bueno, pues yo tengo caudal, presión, pues a medida que aumenta la presión, aumenta el caudal, ¿vale? Pero esa curva, según la tecnología, no tiene por qué ser lineal. A veces, antes de que ese aspersor empiece a autocompensar, tengo un pico. Y entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo un problema de presión y me quedo antes de esa presión a la que empieza la autocompensación de ese gotero, pues no tengo ni idea del caudal que estoy aplicando, ¿vale? Entonces es importante conocer las tecnologías, porque también las tecnologías van a influir en nuestras condiciones de trabajo y tiene consecuencias en la producción. Y luego os pongo ahí también, pues eso, que es importante conocer las condiciones de trabajo del emisor, las curvas de descarga y compatibilidad con nuestro suelo cultivo, refiriéndome en este caso a esto que decíamos antes de problemas de compactación, problemas de escorrentía, en fin, son cosas básicas, ¿o no? Son cosas básicas, ¿no? Que todavía seguimos viendo en campo como el primer día. Yo siempre digo que en agricultura siempre estamos en cero. Aquí, en el 100, hay unos pocos, siempre. Pero la mayoría de la gente siempre está en cero. Siempre hay muchísimo que aprender, ¿vale?
Porque es muy complejo, porque es muy complejo. Os he traído aquí cosas que yo me encuentro en campo. Por ejemplo, estos son goteros, ¿vale? Entonces es muy habitual que nos diga un agricultor, no, pues yo es que tengo un gotero de 2 litros hora. Ah, y turbulento autocompensante, a veces no lo saben. Pues no, es turbulento, ¿vale? Pues ya veis ahí en esa tabla que os he puesto que ese gotero turbulento tiene un caudal de 2 litros hora cuando tiene una presión de 2 bares. Entonces, si yo no estoy en esos 2 bares, por supuesto no estoy aplicando ese caudal, ¿vale? Entonces, bueno, esto, pues que me influye directamente en la cantidad de agua que estoy aplicando al cultivo, el dimensionamiento hidráulico de la instalación, todo eso, ¿vale? Y bueno, aquí también os traía tema del autocompensante, bueno, para que esto está más pensado para agricultores, es verdad, pero bueno, que vierais aquí pues que la distancia entre emisores, los caudales, las diferentes tecnologías van a determinar longitudes de ramales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora voy a hablar lo que os decía. En cuanto a la baja presión, sí, claro, sí, un gotero creo que entra en autocompensación en 0,3, 0,5 es lo que hay ahora mismo en el mercado. Pero ojo, que yo no riego a 0,5 bares, porque yo tengo que tener en cuenta un filtro que esté bien dimensionado, un diseño hidráulico adecuado de la instalación de riego y en bomba, pues ojo, a lo mejor necesito más presión que para regar con un pivot. O sea, yo siempre digo, somos técnicos y tenemos que saber un poco, o sea, todos esos topicazos los tenemos que romper o explicar al menos. Del tema de pivot, bueno, cosas básicas también. El tema de la baja presión, pues ya sabéis que, bueno, ¿qué os digo? O sea, la baja presión existe en campo ya muchísimos años. Esa es la realidad. Nosotros llevamos vendiendo, no yo, todo el sector, emisores de baja presión, pues no sé, 10 años. Los que tenéis pivot por ahí, por lo menos 10 años o incluso más. Pero es verdad que ahora mismo casi, o sea, es verdad además que en España cada autonomía va por libre. Y entonces ahora de los últimos 3-4 años nos encontramos con que en cada autonomía el Instituto Agrario tiene diferentes proyectos de baja presión, pero esto ya lleva en campo muchísimo tiempo, ¿vale? Quizá pues sería interesante que todo este conocimiento se agrupara y se aplicara, porque lo que nos encontramos es que la investigación va por detrás de la industria, ¿vale? Os he traído aquí, para los que no sabéis mucho de pivot, pues en un pivot pues hay 2 zonas problemáticas, ¿vale? Una es el primer tramo del pivot, donde realmente como tengo que aplicar una cantidad de agua muy pequeña, pues a veces es difícil ajustar el agua que me demanda el pivot y la que yo le puedo suministrar con los elementos que tengo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí yo tengo una problemática y la más problemática es esta final, que si son pivots muy largos, que es esos antiguos que vemos que en campo de 8 tramos, 10 tramos, pues nos encontramos con que tenemos unas pluviometrías instantáneas muy elevadas, ¿vale? Lo que decíamos antes, si yo aplico una cantidad, mucha agua en un área determinada, pues y tengo un suelo arcilloso que tiene una pluviometría, que tiene una velocidad de infiltración de 5 milímetros hora, pues ¿qué me pasa? Pues que ese suelo no es capaz de infiltrar esta cantidad de agua y entonces tengo problemas de escorrentía, etcétera. Curiosamente, en riego, en pivot, bueno, pues es interesante tener muy claro cuando hablamos de soluciones, ¿vale? Cómo afecta, o sea, en un pivot, cuando yo tomo una decisión, a qué superficie de mi cultivo estoy afectando, ¿vale? Entonces, por ejemplo, o sea, lo que pone ahí es que el 30%, o sea, el último 30% del pivot, ¿vale? Pues está regando la mitad el 50% de la superficie de la parcela, ¿vale? Por eso a veces nos encontramos con que de todo, bueno, pues gente que mantiene emisores muy antiguos
en la primera mitad y en la segunda mitad hace la inversión en otros emisores, porque ahí es donde él sabe que va a prácticamente regar el 80% de la parcela, y por eso, bueno, pues a veces las soluciones en los primeros tramos o problemas pues no son significativos, porque al final estoy afectando a menos de 1 hectárea, ¿vale? Bueno, esto hay que saberlo porque a veces, o sea, sabéis que siempre en riego jugamos o decidimos por prioridades, y una de ellas es económica. Por tanto, lo único que quiero decir es que muchas veces con actuaciones parciales podemos mejorar muchísimo el riego. Bueno, esto sería una foto, ¿vale?, de un pivot con una pluviometría instantánea elevada. Eso es lo que pasa, ¿vale? Esto sería otra situación. El suelo no es capaz de absorber el agua que yo lo estoy aplicando, y bueno, pues ya veis que tengo problemas graves. Y luego yo quería hacer también hincapié en el tema de la pluviometría instantánea, ¿vale? O sea, eso es donde pone gauge, ¿vale? Es el punto donde yo mido la cantidad de agua, ¿vale? O sea, está un poco descuadrado, eso debería quedar en el medio, ¿vale? Os lo imagináis así bonito, pero gauge sería el punto donde yo estoy tomando el agua, ¿vale? Entonces, bueno, pues veis, en la curva veis que es tiempo frente a pluviometría, pues bueno, pues a ese pivot, o sea, a ese punto empieza a llegarle agua, llega a un máximo, y cuando pasa por encima se va alejando, ¿vale? Esa pluviometría va disminuyendo. Ese punto máximo de la curva sería la pluviometría instantánea, ¿vale? Eso es lo que yo tengo que cuidar, que sea, que sea coherente con mi tipo de suelo, ¿vale? Fijaros, esto sería, o sea, ¿qué soluciones hay cuando tengo un problema de pluviometría instantánea? ¿Vale? Bueno, que es lo que decíamos, que cuando yo tengo, o sea, porque normalmente en eficiencia energética trabajamos con instalaciones existentes, ¿vale? Porque España pues, es un mercado muy maduro donde, en aspersión hablo, que goteo, ya sabéis que actualmente es otra cosa, ¿vale? Pero en eficiencia energética lo que yo estoy haciendo es, como cuando yo reduzco el radio de alcance, lo que estoy haciendo es aumentar la pluviometría instantánea de mi instalación. Bueno, pues ¿cómo soluciono ese problema? Si eso a mí me resulta un problema, ¿cómo lo resuelvo? Bueno, pues vemos muchas soluciones en campo que se hace, no sé si os habéis preguntado por qué se hace, pero es el tema de poner, por ejemplo, los bajantes por fuera de los tirantes. ¿Qué es lo que yo estoy consiguiendo? Pues lo que estoy consiguiendo es aumentar el radio mojado, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando yo aumento el área regada? Pues que estoy reduciendo otra vez esa pluviometría instantánea. ¿Veis aquí? Entonces, bueno, ya sabéis que en el mercado, por ejemplo, hay tecnologías, hay aspersores que tienen tecnologías que pueden, o sea, que pueden alcanzar radios mayores, y tecnologías que pueden alcanzar radios menores, ¿vale? Entonces, bueno, pues si yo tengo un problema de descorrentía, pues lo normal es que me vaya a un radio lo más largo posible, valga la redundancia, y además si sigo teniendo problemas de escorrentía, puedo sacar los bajantes por fuera de los tirantes, y es más, además puedo también decidir el caudal que yo le voy a poner a ese pivot, porque el pivot es una máquina maravillosa que yo puedo mantener la presión y ponerle todo el caudal que yo quiera, ¿vale? Entonces tengo que jugar con esos factores. Lo puse antes y lo repito ahora. No solamente ahorra energía bajar la presión, o sea, ahorra también muchísima energía reducir los caudales, ¿vale? Entonces, si yo tengo, lo vas a decir, no reduzco caudal, porque en realidad lo reduzco en el pivot, pero como en eficiencia energética siempre trabajo con caudales del sistema, pues quizá si yo tengo un sector con menos caudal, lo que voy a hacer seguramente es ampliar, reducir el número de sectores, en fin, otro tipo de decisiones que me van a mejorar la operativa de mi explotación. Y este es, por último, un error básico en los pivot, que es que cuando un agricultor cree que cuando le mete velocidad al pivot, reduce la pluviometría instantánea. Y no es así. Esto es lo que pasa. Esa aplicación de agua la hace, o sea, aplica menos agua, digamos.
pero la pluviometría instantánea, la cantidad de agua que impacta instantánea en ese punto sigue siendo la misma. Por tanto, no estoy mejorando la pluviometría instantánea cuando estoy metiéndole velocidad al pivot, ¿vale? Sí. ¿Vale? Aquí pongo, bueno, pues cosas que se hacen cuando, joder, que tengo un pivot de... no puedo hacer nada, tengo un pivot de 10 tramos y necesito este caudal y me pasa esto al final del pivot. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues hay técnicas de laboreo que minimizan la erosión o los problemas de escorrentía, como son estas que veis aquí. Y que curiosamente son, son labores que se han hecho en, por ejemplo, en Cádiz, por ejemplo, es típico el olivo superintensivo en secano, ¿vale? O sea, por ejemplo, Castilla-La Mancha, cuando yo le presenté a un agricultor una ayuda de un olivo superintensivo en secano, me dijo la Junta que eso no era viable, que no se podía tener un olivo superintensivo en secano. Dijimos, bueno, pero es que eso no es que se pueda o no se pueda, eso va a depender de la pluviometría, porque ahí en Cádiz lo que hacen es que aplican este tipo de labores, ¿vale? Con el fin, tienen pluviometrías en torno a 700 milímetros año y entonces, utilizando ese tipo de labores, consiguen aprovechar mucho mejor esa cantidad de agua que tienen, ¿vale? Con eso también hay hincapié en que a veces la administración no sabe, no tiene tampoco conocimiento o sea, esos planes de mejora que se promocionan, pues muchas cosas serían discutibles, ¿no? Y bueno, para eso estamos nosotros, los técnicos, para hablar de lo que sea. Bueno, voy a pasar esta parte de emisores, ya que os he traído unos cuantos. Son de vuelta, no los podéis llevar. Estos son de pivot, ¿vale? Ese también es de pivot. Y esto es, bueno, estos son platos, o sea, es que no quiero entrar tampoco en... Y esto es un aspersor de cobertura, que ahora también vamos a comentar. Vamos a ver, del tema de pivot, pues deciros también que cuando tú calculas una carta de riego se utiliza un software, esto no se hace ya manual, porque son operaciones complejas, ¿vale? Y en esa carta de riego, que tampoco voy a abrir porque no tengo mucho tiempo, pues yo le puedo decir al software dónde quiero medir la presión, qué presión quiero tener, puedo revisar la pérdida de carga de la tubería, las presiones en cada salida, en fin, puedo revisar absolutamente todo, ¿vale? Entonces, bueno. Y luego, pues, experiencias en España, os pongo aquí experiencias en España por si os pensáis que es que no hay baja presión por ahí. Bueno, estos son pivot. Bueno, quizá este se ve mejor, que es un vídeo. Este aspersor lo tenéis ahí, es el que tiene el plato esto dorado, ¿vale? Y bueno, es un pivot que está regando a 0,7 bares. No he dicho que un pivot puede regar a 0,4 bares incluso, ¿vale? Y no necesitaría filtración a no ser que se tratara de un agua muy sucia, y también, bueno, pues que a veces el pivot está dentro de una explotación que tiene goteo y todo pasa por el filtro. Esto es así, ¿no? Entonces, bueno, aquí veis que bueno, pues que un aspersor de baja presión pues ríe igual de bien que uno de alta presión. Vamos, a mí me lo parece, no sé qué os parece a vosotros. O sea, no hay que tener miedo a la presión, a bajar la presión, porque al cultivo no le pasa absolutamente nada. Y realmente lo importante es esa pluviometría instantánea que hemos comentado. O sea, que sea capaz, que esa pluviometría sea capaz de ser absorbida por el suelo, ¿vale? Y que ese tamaño de gota no afecte al desarrollo del cultivo. Vale, te voy a terminar también ya con las coberturas. Bueno, sí voy a decir que en EFIRREN hemos utilizado, en el caso del demostrador de Salamanca, este señor sí tenía un problema importante de escorrentía, y entonces hemos optado por ese que tiene el plato azul, como este, y un plato, o sea, es un aspersor de baja presión, pero que tiene una tecnología que tiene un gran radio de alcance, con el cual de minimizarle esos problemas de escorrentía. Además, en este demostrador de Salamanca vamos a utilizar una doble carta de riego.
¿Eso qué es? Bueno, pues yo voy a tener una carta de germinación y una carta de riego. ¿Por qué? Bueno, pues porque claro, si tengo el suelo desnudo y yo riego, pues el impacto del agua es mayor en ese suelo. ¿Qué voy a hacer entonces? Lo que decíamos antes, pues una de las medidas que yo puedo tomar para reducir la pluviometría instantánea en una instalación de riego es reducir el caudal de ese pívot. Entonces lo que vamos a hacer es que hemos diseñado una carta de germinación con un 30% menos de caudal para minimizar ese problema de compactación y escorrentía, y cuando la planta haya germinado y ya no tenga el suelo desnudo, lo que haré será utilizar esa carta de riego. Cuando vayamos a visitar los demostradores, bueno, pues espero que podáis también, eso es un clic muy sencillo, que yo prácticamente cambio una boquilla por otra. Veis ahí que además esa boquilla que hay son boquillas que son autoválvulas, que son válvulas manuales, que también son importantes. ¿Por qué? Porque me permiten cerrar, abrir, limpiar, o sea, hacer un manejo sencillo de cualquier tipo de problema que yo pueda encontrar en el pivot. Vale, tema cobertura. Bueno, realmente la cobertura, como sabéis, es el gran limitante de presión, o hasta ahora ha sido el gran limitante de presión en una instalación de riego. Si yo tengo ya veis que un pivot puede regar a 0, incluso 0,4 bares. Normalmente, si no hay necesidad de ir a 0, lo que os digo, si no hay necesidad de ir a 0,4 bares, pues ¿para qué voy a ir a 0,4 bares? Si no hay necesidad de ir a 0,7 bares, pues me quedo en un bar, o sea, me quedo en la mínima presión que me permita reducir el consumo energético de mi instalación, pero intentando dar al aspersor la máxima presión posible, ¿vale? Entonces, bueno, las coberturas, siempre este aspersor, la cobertura ha sido el limitante de presión de una explotación. Bueno, ya sabéis que hay muchos tipos de coberturas, que hay coberturas que van desde 8x8, 10x10, o sea, hasta 18x18, 21x21, en fin, vemos cualquier cosa en campo, ¿vale? Como decíamos, la baja presión influye directamente en el radio de alcance. ¿Qué pasa? Que cuanto mayor es el radio, o cuanto mayor es el espaciamiento entre aspersores, pues más difícil lo voy a tener para encontrar un aspersor de baja presión. O sea, ahora mismo, baja presión en cobertura sería posible hasta 12x12, 12x15, y ya hablando de coberturas que son capaces de trabajar a 1,5 bares. O sea, yo creo que pasar de una cobertura de 3,5 kg, 4 a una cobertura de 1,5, 2, pues es una reducción de la presión muy significativo, ¿vale? Todos los fabricantes estamos ahí ahora mismo, intentando. O sea, la gallina de los huevos de oro sería un aspersor 18x18 con una alta uniformidad y que fuera capaz de trabajar a un bar. Pues desaparecerían todos los sistemas de riego, porque ya pondríamos eso y ya está a funcionar. Pero bueno, ahora sí que, ese es el caballo de batalla en el que estamos todos los fabricantes, intentando reducir la presión lo máximo posible, pero hasta el momento se llega a 12x15 con unos buenos resultados de uniformidad. No he hablado de la uniformidad, pero qué decir tiene que cuanto mayor uniformidad, más ahorro de agua, que es el otro punto de la eficiencia energética. Si yo tengo, nosotros en test que hemos hecho con comparativos impacto, estos aspersores con drones, viendo un poco, bueno, sabéis que ahora mismo con un dron se puede hacer una evaluación de riego. Lo que pasa es que en vez de poner pluviómetros cada 3 metros, pues con el dron es como si los pusiera cada 3,5 centímetros, lo cual te da una idea de la uniformidad pues mucho más detallada. Bueno, pues esas variaciones, porque cuando tú mides la uniformidad es importante saber la diferencia entre el área más mojada y la menos mojada, digamos, ¿no? Porque si tú le quieres dar a la menos mojada lo mismo que a la más mojada, pues todo eso se lo tendrás que dar de más a la más mojada o de menos a la menos mojada, ¿no? ¿Me entendéis? Entonces, bueno, pues puede haber diferencias de un 15% de agua entre unas, o sea, ahí influyen muchas cosas, influye diseño, influye aspersor, influye tecnología del aspersor, en fin, pero bueno, que es verdad que eligiendo el emisor también estamos eligiendo la uniformidad, y la uniformidad de riego es un factor muy importante en el ahorro de agua. ¿Qué pasa? Que eso a lo mejor en una finca pequeñita no lo vemos. Pero tú te metes en una finca de 1000 hectáreas y un 3% de diferencia de uniformidad es un ahorro bestial, ¿vale?
Os pongo ahí impacto, sería el más tradicional, el más conocido. Existen otras tecnologías, ¿vale? Hay metálicos, hay de plástico, cada vez más plástico porque es más barato que el metálico. Y también sabéis que hay aspersores circulares, sectoriales, en fin. No sé si aquí... A ver... os quería poner el aspersor que hemos puesto también en uno de los demostradores, que es este aspersor que os comento, que podría a 1,5, en este caso regaría a 1,5 kg 12 por 12, que lo vierais un poco funcionar. No, este no es. Este lo tenéis mucho aquí en Segovia, Salamanca. Lo podéis ir a ver por aquí, por la zona. Y este pues sería este, que es un aspersor bastante nuevo. Y que ya es una cosa rara. Ya ni es ni impacto, ni es rotativo. Ya es, pues, otras cosas que hay que desarrollar para poder alcanzar estas condiciones de trabajo que estamos... Lo tenéis por ahí. Es uno que tiene... Sí, veis que es un rotator que rota, pero además gira sobre el eje. Y AINCRA, bueno, ha hecho... Bueno, AINCRA está evaluando todos los sistemas, y José Manuel, los resultados habían sido muy buenos, uniformidades muy altas, tanto en 12 por 12 como 12 por 15. Es verdad también, os digo que nosotros trabajamos mucho también, trabajar con caudales más bajos por emisor, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque aquí se trabaja con caudales por emisor altísimos. O sea, es lo mismo que el pivot. Al final en las coberturas, voy a pararlo porque voy a parar la voz, a ver si soy capaz. Eso. Ya está, ya se va a acabar. O sea, en cobertura se trabaja con unos caudales muy altos también. Como, o sea, el problema es el mismo que en los pivots, con pluviometrías instantáneas. No, aquí no se llaman pluviometrías instantáneas. O sea, si yo o sea, en cobertura lo que se hace es que se divide el caudal entre los metros. Y entonces ahí veo los milímetros, los litros metro cuadrado que están cayendo en el suelo, y puedo compararlo con la capacidad que tiene mi suelo de absorber esa cantidad de agua, ¿vale? Es verdad que aquí en esta zona pues es típico o habitual encontrarnos con pluviometrías superiores a 10 milímetros, ¿vale? Litros metro cuadrado. Bueno, pues ya con 10 milímetros hay muchos suelos que no van a funcionar bien, ¿vale? Y cultivos que no van a funcionar bien. Si me voy a un caudal más bajo, pues estoy minimizando este problema. O sea, lo que vemos también es que caudales más bajos, o sea, que el caudal es independiente de la presión, pero lo que os digo es que si estamos bajando el caudal, también estamos influyendo en el ahorro energético. No hablemos solo, es que parece que presión, no, caudal también. Un caudal más bajo también me va a permitir un mayor control de la humedad en el suelo, ¿vale? Porque si yo tengo mucho caudal, riego, alcanzo los horizontes más profundos rápidamente, porque tengo mucha pluviometría. Si tengo un menos caudal, bueno, pues también puedo un poco controlar tener la humedad donde realmente la necesito y no más, ¿vale? Bueno, no sé si no ha sido muy eficiente energéticamente hablando, ¿no? Pero mi intención hoy era que tuvierais claro, o sea, cuando que es la energía en regadío, porque nuestro objetivo no es ahorrar energía, es producir lo mejor posible con el menos coste energético posible, y eso se decide en el emisor. O sea, mi trabajo es hablar de emisores. Y bueno, creo que no se le da la importancia realmente que tiene en muchos casos, ¿no? Entonces, bueno, espero que os haya gustado la ponencia. Si tenéis alguna pregunta... La Castelló de las comunidades de grandes manos, sí, que te puedes encontrar el problema
sea que no te lo miran por volumen, sino te lo miran. Claro. Efectivamente, hay muchas problemáticas. A veces, pero bueno, de todas maneras, lo que tendrás que valorar es si tienes que utilizar un caudal muy alto porque tienes poco tiempo, pero estás perdiendo una parte por infiltración porque tu suelo no es capaz de asumir ese suelo, pues tú decides por dónde lo pierdes, por abajo o en el hidrante. O sea, es una decisión tuya. Pero quiero decir que no porque estemos dando más caudal, estamos aplicando más agua. Hay que calcular. Hay que calcular. O sea, no hay otra manera. En riego hay que calcular. Yo siempre digo que nosotros somos chef, no hacemos recetas, somos chef de cocina. Tenemos que poner ahí todos los ingredientes, y preparar el plato. O sea, que no vale, ninguna receta vale para todas partes, ni para todas las explotaciones, ni para todos los agricultores. No contesto a tu pregunta porque no tiene respuesta. Sí, sí. Sí, bueno, yo iría a suelo. O sea, quiero decir, muchas veces hay muchas zonas donde hay mucha variabilidad de suelos y al final tienes que decidir con cuál te quedas porque no puedes hacerlo bien para todos. O si lo haces bien para todos, tienes que ir a la pluviometría más baja y eso te conllevaría un aumento de tiempo. Pero también te digo que cuando tú reduces el caudal, puedes aumentar mucho los sectores. Lo que pasa que es verdad que a lo mejor no puedes aplicar en ese día o en esa semana. O sea, yo creo que si organizando tiempos, sectores, ampliando zonas, la semana tiene muchas horas, pero bueno, quiero decir, es que cada causística es diferente. Pero si reduzco caudal, aumento superficie de sector, reduzco inversión en automatización, reduzco mano de obra si el tío va cada noche a abrir y cerrar válvulas, en fin, son cosas que merecen la pena valorar. Espero que veamos al final del curso, se nos planteaba esta cuestión, ¿no? Digamos, hacer 10 sectores de riego, cada aspersor tenía 1500 litros hora, una cosa así, o en este caso instalamos estos emisores estos nuevos emisores de Nelson, y claro, el caudal es de unos 600 litros hora. Sí. Entonces, pues en vez de hacer 10 sectores, pues hemos hecho 4, creo que son, o 5, no me acuerdo. Pero, claro, eso nos ahorraba en automatización por un lado, y aún así el caudal que pasa por las tuberías es mucho más bajo, y las pérdidas de carga, que en algunos de los tramos sí que tenían cierta entidad, han perdido. Sí. Entonces, es una cosa que, digamos, a veces... bueno, es una cosa que hay que tener en cuenta. Vamos a otros temas y nos olvidamos un poco de estas cosas. Efectivamente, pero bueno, también es verdad que lo que él dice, que yo creo que él va más a que a veces, no solamente es que te falte tiempo. Como es de regantes, ya tienes una presión y... Sí, pero a veces no solamente es que te falte tiempo, sino que a lo mejor esa lámina, o sea, esa lámina de agua que tú puedes aplicar no es suficiente para ese cultivo. Necesitas, porque tienes que el agua tiene que llegar a una profundidad, entonces pues ese tiempo con ese caudal no te permite. Es cuestión, en el caso nuestro, por ejemplo, es cuestión de regar 5 horas, regamos 10 o 12. Si puedes hacerlo, perfecto, y tienes un mayor control del agua, de la humedad en el suelo, efectivamente. El problema es cuando no tienes ese tiempo. Más superficie. Sí, no es directamente proporcional. No reduces el caudal a la mitad y riegas la mitad. O sea, vale. Pero que es verdad que a veces me da igual en goteo que en aspersión. Tú necesitas un tiempo para llegar a un horizonte de profundidad y da igual, o sea, no puedes reducir ese tiempo porque si no, no llegas. Entonces, bueno. O sea, si riego más tiempo, lo que estoy asegurándome es que la zona menos regada va a estar mejor regada, pero estoy sobre regando otras. O sea, y si tú pasas un dron en ese momento, lo que tú puedes ver muy bien es que tan malo es marcos, o sea, caudales bajos que caudales altos, ¿sabes? Porque ese sobresolape también
produce falta de uniformidad en el desarrollo de la planta, o sea, en el dron, que sabéis que está el NDVI y la cobertura, que es lo que te mide el dron, pues ves que las coberturas son, o sea, en el óptimo el caudal óptimo para ese radio, si te pasas la cobertura baja y si te quedas por debajo la cobertura baja. O sea, entonces, bueno, o sea, regar mucho tiempo con mucho caudal, pues quizá no tenga mucho sentido. Dependerá del cultivo. Sí. Efectivamente, sí. Estoy de acuerdo contigo que a veces... Sí, pero lo que te digo, que a lo mejor lo estás perdiendo por abajo, lo que pasa es que el agricultor queda más contento, ¿eh? Pero bueno, es una decisión bastante técnica. Yo creo que es un aprendizaje que todavía tenemos una educación que todavía tenemos que hacer, que mucha agua, mucho tiempo no es la solución. No estoy regando mejor, no estoy haciendo nada mejor, quizás, ¿sabes? Bueno, pues si no hay más preguntas, gracias a todos por vuestra atención. Creo que está por ahí.